Y un minutito más para empezar. Son las 9:04. Bueno, pues ya son las 9:05. Dice la maestra que les da 5 minutos de tolerancia. Igual, pues en cuanto se vayan incorporando no hay ningún problema. Bueno, principalmente me presento. Mi nombre es Leonardo Daniel Marín Mata. Soy docente en formación de la ENSOG, de la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato. Estoy estudiando para la especialidad en telesecundaria. Entonces, pues me va a estar tocando toda la vida trabajar en telesecundaria. Bueno, no sé cómo estén. Bueno, están acostumbrados más a la clase de que va 1 hora y fue lo que nos indicó la maestra. Entonces, pues vamos a comenzar, chavos. Voy a hacer un poco pequeño esto. Ok, bueno, a mí me gusta mucho en las prácticas que he tenido empezar con una frase de alguna persona importante. En este caso es Paulo Freire, un autor muy reconocido en el área de la psicología y de la educación. Bueno, esta frase dice: la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces, esto es bastante cierto, porque la educación no solamente es aprenderse las cosas de memoria, sino que entenderlas, comprenderlas, tener un poco más de noción de lo que pasa en el contexto general de las personas, en la vida cotidiana. Y esto siempre nos va a permitir ser mejores personas, ser personas pues más empáticas con los demás. Y pues vamos a comenzar. A mí me gustaría empezar con la clase de español, ya que es un poco más, va a requerir un poco más de tiempo para la actividad que vamos a trabajar. Primero empezamos con lo que es el cuento. Ya lo vieron al inicio de su bloque. Lo que es el cuento, los géneros narrativos. Ok, principalmente pues preguntarnos qué es el cuento. ¿Alguno de ustedes me podría apoyar en los comentarios? No sé, así rapidísimo, que pudieran escribir. Para ustedes, ¿qué es el cuento? Buenos días a los que se van integrando. Entonces, ¿alguno tiene una idea propia de lo que es el cuento? Una historia narrada, exacto. ¿Alguien más? Narración de hechos ficticios o reales, es correcto. Bueno, pues el cuento principalmente pues es una narración de manera breve, que está basada, como dicen, en hechos reales, ficticios, y tiene un poquito de fantasía. La trama que estos cuentos pues tienen
Es protagonizada por pocos personajes y siempre vamos a tener dentro de este género narrativo una especie de problemática, un problema, una situación que el mismo personaje tiene que solucionar. El cuento, pues desde hace muchísimo tiempo, lo han escuchado desde sus padres, desde, no sé, las clases que tenían en preescolar. Es compartido tanto por vía oral como escrita. Entonces pueden contarlo de viva voz o pueden escribirlo y ya alguien más lo puede leer. Es una tradición muy arraigada también en todas las culturas, porque en todas las culturas existen pues esto, o sea, cuentos. Bueno, el cuento principalmente es caracterizado porque es corto, ¿sí? Porque tiene que ser más corto, muchísimo más corto que una novela, y pues tiene que estar estructurado de manera cerrada en donde el problema se desarrolle y se resuelva casi al momento. Por la misma cuestión de que es corto, tiene que ser pues un poco rápido. Bueno, esto es más que nada un repaso, ¿sí? Para lo que vamos a trabajar de más adelante y lo que van a seguir trabajando con su maestra. El cuento principalmente tiene tres partes. Una que es la introducción. En esta parte es el inicio de la historia, en donde se presentan todos los personajes, en donde los propósitos o los problemas que tienen se dan a conocer, y la introducción principalmente sienta las bases para que la segunda parte del cuento tenga sentido. El nudo es la parte en donde se presenta el problema como tal. De ahí toman la forma y suceden los hechos más importantes. Y en la tercera parte tenemos lo que es el desenlace. En esta parte es donde se suele dar la solución a lo que es el problema y donde pues finaliza lo que es la narración. Aquí, ¿alguno de ustedes recuerda algún cuento muy, muy famoso o un cuento que les hayan contado de pequeños y no sé, lo tengan muy presente siempre? O que de repente estén escuchando algo y se acuerden. Si tienen oportunidad ahí en los comentarios. Caperucita Roja, muy conocido. Romeo y Julieta se considera más como una novela por su... Es un poco más amplio que los cuentos, entonces tiene más tramas, tiene más personajes y tiene una historia un poco más, se podría decir, compleja. Bueno, pues muchos han leído el cuento de Caperucita Roja. En este caso, pues es como de que no hablar con extraños, ¿verdad? El cuento, pues de repente también funciona como una fábula, ¿no? Es muy parecido a las fábulas. Tiene un aprendizaje, se podría decir, implícito, para que ustedes puedan tener no sé, un aprendizaje más de la vida. En Caperucita Roja, pues como les digo, es más común el hecho de que no hables con extraños o no te detengas en lugares que no debes detenerte, no sé. También otro cuento muy famoso, si lo han escuchado, son Los Tres Cochinitos. El del lobo feroz. Pues de hecho aquí está el lobo soplando. Soplaré, soplaré y la casa derribaré. También otro cuento que podría... Los Tres Cerditos. La liebre y la tortuga. También es como cuento fábula. Bueno, continuamos. En este caso tenemos varios subgéneros, que es lo que yo creo, supongo ya han visto muy al inicio del bloque.
Tenemos distintos cuentos que son el cuento fantástico, cuento de hadas, microrrelato, cuento de ciencia ficción, cuento policíaco y pues cuentos de terror. ¿Alguno de ustedes se acuerda de algún cuento de terror? Ahí sí pueden en los comentarios igual. ¿Nadie recuerda un cuento de terror? La Llorona vendría siendo un cuento más largo que sería considerado una leyenda, jinete sin cabeza. Ok, vamos con algo un poco interactivo. Bueno, tomando en cuenta que conocen varios cuentos famosos, varias, no sé, películas de Disney, que en Disney ya es más lo que se trabaja, lo que son cuentos, los hacen un poco más extensos. ¿A qué consideran que vendría siendo parte la historia de la Cenicienta? Ahí sí pueden rapidísimo en los comentarios. ¿A qué creen que pertenece la Cenicienta? ¿Ciencia ficción? ¿A un cuento de hadas? ¿O a un microrrelato? El primero que responda tiene un punto extra en mi clase. Cuento de hadas. ¿Quién dice otra cosa? Microrrelato. ¿Alguien más? Hadas. Ok. ¿Todos se van por hadas? Bueno, pues los que dicen hadas tenían razón. Un cuento de hadas, pues puede contener personajes folclóricos como hadas, duendes, elfos, brujas, no sé, sirenas, troles gigantes, lo más común en los, no sé, en las historias fantasiosas. Animan a, bueno, son animales, bueno, puede incluir animales que hablan y puede, pues, más que nada también encantamientos, como ya ven en la Cenicienta, que el hada madrina la convirtió en una princesa. Bueno, ya era princesa, pero hizo su vestido y su carroza. Bueno, algunos han visto la película de Wall-E. Esto tiene mucho contraste en lo que son los cuentos. ¿Cómo creen que podría relacionarse el cuento o la película de Wall-E con algún subgénero del cuento? ¿Con fantasía, terror o ficción? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Nadie? Bueno, no sé si vaya con delay el chat. Creo que sí. Fantasía, ficción, fantasía, ficción, fantasía. Bueno, están entre fantasía y ficción. ¿Qué creen que sea? Pues obviamente es ficción. El subgénero de ficción es aquel en el que se basa principalmente en los posibles avances científicos o técnicas que se podrían mejorar o implementar en el futuro. Esto también podría venir de la mano como con Star Wars, si podrían recordar algunas cosas. Naves espaciales, no sé, armas de láser.
Bueno, vamos a ir un poquito más rápido porque se me está yendo el tiempo. Bueno, por parte de Sherlock Holmes, esto es obviamente creo que muchos de ustedes lo deberían de conocer. Es policíaco, ficción o fantasía. En este caso, Sherlock Holmes es un detective, siempre soluciona casos, entonces se podría dar más la idea de que es un subgénero de policíaco. Este género agrupa narraciones breves o hechos ficticios o reales en el que no se agrega directamente policías, ladrones o algún problema de ese estilo, criminales, y se relaciona mucho con la justicia, teniendo del tema principal pues la resolución de un problema o de una, no sé, podría ser asesinato, podría ser, no sé, un robo, un atraco. Creo que esto muchos de ustedes no lo conocen. En la práctica del año pasado yo también implementé esto porque no creí, bueno, de hecho no, ninguno de mis alumnos que estuve en prácticas supieron a qué se refería esta imagen. Esta imagen es de una serie muy popular que contaba bastantes cuentos. Eran cuentos cortos en los que pues se presentaba diferentes tipos de problemáticas. Abarcaba muchísimo. Y pues esto se los voy a dar así de fácil. Son microrelatos. Eran, no sé, cuentos de 5, 6 hasta 10 minutos como máximo. Y se contaba con mucho ánimo. Me gustaba mucho la serie. Bueno, como les comentaba, es un texto breve. Es ficcional que pues usa un lenguaje preciso. Un lenguaje muy común que todos conocen. La serie se llamaba Los cuentos de la calle Broca. Bueno, en este caso, fantasía, ficción o hadas, ¿a qué creen que pertenezca Shrek? Creo que muchos pueden tenerlo identificado. En esto sí me espero un poquito para ver si le atinan. ¿Alguien que sepa? ¿Cuento de hadas? ¿Quién dice más? ¿Hadas? ¿Fantasía, hadas? ¿Hadas? Pues más que nada podría ser fantasía, ya que genera muchísimas, ¿cómo podría decirse? O sea, sí tiene parte de cuento de hadas, pero también puede tener parte en fantasía, porque un cuento fantástico es una narración de poca extensión que presenta hechos ficticios, es algo fuera de lo común o vinculado a la fantasía. O sea, bueno, se podría confundir un poco por lo mismo de que utiliza, no sé, personajes eh, de los que habíamos mencionado en la parte de cuentos de hadas. Bueno, pues esto obviamente es una imagen solamente para relacionarlos, porque pues, el libro de It es muchísimo, muy extenso, es una novela muy amplia. Entonces, pues esto hace alusión a que existen los cuentos de terror. Estos, pues su principal objetivo es asustar o generar la incertidumbre en el lector o en el escuchante, se puede decir así, en la persona que escucha el cuento. Entonces, pues es más que nada eso. Bueno, vamos a, después de este pequeño repaso, vamos a pasar directamente a lo que es el a su libro. ¿Ok? Bueno, pues como primera actividad es muy... de la hoja. Ok. Bueno, como primera actividad ya vimos lo que fue un pequeño repaso sobre lo que son los cuentos, sobre lo que puede contener el cuento, los tipos de cuentos, los personajes.
que pueden participar dentro de él. Como segunda actividad, vamos a trabajar un pequeño párrafo que nos menciona aquí la sesión. No sé cuánto tiempo tengo. Ok, 9:24. Le vamos a dar una pequeña leída, simplemente para que ustedes en su libro o en su libreta, perdón, van a contestar las preguntas que vienen en la parte 2. ¿Sí? Bueno, si quieren comienzo. El texto trata sobre Isaac Asimov. Es no sé, ¿cómo se me fue la palabra? Es un escritor muy famoso. Él creó la novela de Yo Robot. No sé si la han leído. Bueno, puede decir que han visto la película con Will Smith, pero la novela también es muy, muy interesante. Se basa principalmente la película en esa. Bueno, Isaac Asimov fue un importante escritor de ciencia ficción que nació en Rusia, pero creció y se formó en Estados Unidos debido a que su familia decidió emigrar cuando él era muy niño. En este país, sus padres tenían una tienda de dulces y revistas. En ella, Isaac Asimov conoció cuentos de ciencia ficción y pues comenzó a leerlos. Fue tal su gusto por la ciencia y que estudió ingeniería química, se doctoró en bioquímica y fue profesor de la Universidad de Boston por muchos años. En la edad adulta, su afición por la literatura creció y fue cuando decidió renunciar a la docencia o a lo que él trabajó para dedicarse a escribir narraciones de ciencia ficción, las cuales pues han sido recopiladas en antologías o compilaciones para el disfrute de todo el público. Ok, bueno, esto para el cambio. Bueno, pues principalmente vamos a responder las preguntas que vienen en la parte 2. Son 3 preguntas muy sencillas. ¿Cómo conoció Isaac Asimov a la literatura de ciencia ficción? ¿Cómo se relacionaba lo que estudió con la ciencia ficción? Y cuando era niño, seguramente Isaac Asimov nunca se imaginó el gran escritor que sería algún día. ¿Crees que a ti o a alguno de tus compañeros les podría suceder algo parecido? ¿Por qué? Estas preguntas pues las pueden responder en su libreta, igual si las comparten en el grupo para tener yo la evidencia, igual su maestra pues para que tenga la evidencia de que se hizo la actividad. Bueno, como actividad 3 planeada para el día de hoy, simplemente esto va a ser como de manera general, van a pensar en algún tema o en alguna idea para escribir un cuento. El objetivo de este bloque es que ustedes puedan crear un pequeño cuento, o sea, no necesariamente tiene que ser muy profesional, pero pues de acuerdo a lo que saben, de acuerdo a lo que vieron, de acuerdo a lo que repasamos, es para que tengan van a pensar en una idea, ¿sí? Van a tratar de que todo esto se vaya hilando y generar un pequeño cuento. Eso pues se va a hacer para la sesión del miércoles, porque pues para que tengan un poquito más de tiempo para pensarlo, y en la sesión se va a trabajar un poco más sobre esto. Como actividad final, si logran observar aquí en la página 95 del libro, ahí se encuentran 3 imágenes. Son relacionadas a un género policíaco. Se podría entender por el tipo de la lupa, como si fuera Sherlock Holmes. Entonces, van a imaginar una historia o van a tratar de darle sentido a las imágenes sobre qué pudo haber pasado, qué pasos tuvo que seguir el protagonista para resolver ya sea el conflicto, el crimen, pues la idea que generen ustedes sobre el cuento. Bueno, no sobre el cuento, sino sobre la historia que imaginen sobre las imágenes, basándose en las imágenes. Entonces vamos a responder a partir de las ideas. ¿Qué características de subgénero empleaste en el cuento que pensaste? Por ejemplo, les digo, puede basarse principalmente en el policíaco porque tiene pues mucha... Bueno, sus personajes parecen de género policíaco, pero pueden agregar, no sé, algo más de fantasía, pueden agregar de hadas, pueden agregar de terror.
Ya es a su creatividad, es el uso de su creatividad principalmente. Vamos a mencionar los elementos que se deben considerar para planear, escribir y revisar un cuento. Esto también si podrían escribirlo en su libreta y tomarle foto, igual subirlo como evidencia al grupo. ¿Y qué paso seguirías para formar una antología de cuentos de distintos subgéneros narrativos? Por ejemplo, cómo acomodarían los cuentos, qué orden llevarían, dependiendo del mismo género, cuál iría primero, cuál iría después, más que nada sería algo como eso. ¿Sí comprendieron lo que se va a hacer en estas actividades? Son dos muy sencillas y la otra es simplemente pensar una idea. Ahí me dicen en los comentarios si pueden, bueno, si me escuchan bien o si comprendieron. Y igual, de igual manera, si hay alguna duda, pues díganme y ahorita la resolvemos. Muy claro, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga alguna duda? Ok, ok, bueno. Entonces, para la sesión 1 de español, pues esto sería todo. Simplemente era dar un repaso general y pues relacionar un poco lo que tenemos aquí en el libro para generar el aprendizaje. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a pasar con la sesión de matemáticas. Recuerden, tienen que pensar en una idea para la sesión del miércoles, para tratarla y ver qué tipo de cuento van a, este, van a crear. Se van a convertir en narradores, en escritores, y a lo mejor hasta les pasa lo que le pasó a Isaac Asimov. Al final les gusta escribir cuentos y se hacen famosos por eso. Bueno, entonces a lo que es lo que sería la sesión de español, pues la terminamos. Y vamos a pasar con matemáticas. ¿Ok? Bueno, en cuanto a matemáticas, vamos a empezar con lo que es vamos a darle seguimiento a la sesión, a la secuencia que llevan. Uy, se cayó esto. Ni modo. Problemas técnicos. Bueno, vamos a darle seguimiento a lo que es la secuencia 18, variación proporcional directa. Y vamos con la sesión 4, que sería el perímetro y el área. En este caso vamos a trabajar un poco de igual manera, algo de retroalimentación o algo de recuperación de información para que ustedes tengan un poco más claro lo que se va a hacer durante esta sesión. Ok, ¿alguien recuerda qué es el perímetro? ¿O alguien que tenga una idea muy general de lo que era el perímetro?
De igual manera en los comentarios si podrían escribirlo. Pues, porque es para que sea un poco más interactivo, pues. Para que no sea tan... Pues alguien que tenga una idea de qué es el perímetro. Que recuerde más bien porque se vio al principio de la secuencia. La suma de todos los datos de una figura. Muy bien, eso está correcto. ¿Alguien más? Bueno, de igual manera alguien conoce o alguien tiene una idea general de lo que es el área. Suma multiplicación de los lados de una figura. Línea o conjunto de líneas que forma el contorno de una superficie o figura. Aquí, Juan Diego, es la suma pues, de los lados. La multiplicación pues vendría siendo otra cosa. Bueno, entonces para dar una, no sé, una revisada general, es recuperar la información que ya tienen. No sé si recuerdan que existen fórmulas para sacar tanto área como perímetro de una figura, de cualquier figura. En geometría cualquier figura se puede sacar área y se puede sacar perímetro. Bueno, en general el perímetro, como ya me han estado apoyando aquí en los comentarios, es simplemente el contorno o la medida del contorno de cualquier figura. ¿Sí? Esto se puede generar, por ejemplo, en el cuadrado, es la medida de sus 4 lados, el triángulo igual, medida de los 3 lados, y pues en el círculo es lo mismo, tienes que utilizar el contorno de lo que es el círculo. Y en el conjunto de líneas que forma el contorno, superficie o figura. Bueno, pues para darle un pequeño repaso ligero, me gustaría tratar así muy, muy general. No sé si se alcance a ver bien el pizarrón, o tiene, o no alcanzan a ver bien, o no sé si podrían comentarme ahí. ¿Sí se alcanza a ver? Lo puedo centrar un poco más. Así. Si me podrían decir ahí si se alcanza a ver o no se alcanza a ver. ¿Si se mira bien? ¿Alcanzan a ver los números o las figuras? ¿Si alcanzan a ver las figuras entonces? Ok, de manera general, pues para sacar el perímetro, siempre hemos sabido que tienen que ser la suma de los lados. ¿Sí? En un rectángulo, a la misma vez que el cuadrado, tienen 4 lados, entonces va a ser la suma de este lado, de este lado, de este y de este otro.
¿Saben cuál es la diferencia entre el cuadrado y el rectángulo para sacar algún perímetro? Bueno, principalmente es porque el cuadrado tiene los 4 lados iguales, el rectángulo tiene 2 y 2, dos lados iguales y los otros dos también de otra medida igual, pero distinta a la primera. Ok, para sacar el perímetro de un cuadrado se podría decir que es, no sé, un lado, se puede decir lado, lo multiplicas por 4. ¿Por qué por 4? Porque son los 4 lados iguales, ¿sí? Ahora, para sacar el perímetro del rectángulo, aquí sí necesariamente tienes que sumar. Por ejemplo, lado 1, lado 2, lado 3 y lado 4. ¿Sí me explico? Entonces, para sacar el perímetro, pues es demasiado sencillo. Para las áreas, tenemos una base un poco más complicada, porque aquí ya utilizamos lo que son las fórmulas. En general, para sacar el área de un cuadrado, es el lado por lado, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que siempre el área se va a identificar con un número que va a ser el que va a representar que es al cuadrado, ¿sí? Ok, pues para el cuadrado es muy sencillo, que el cuadrado para sacar el área es lado por lado. Para sacar el área de un rectángulo vendría siendo, como dice, lo mismo, pero se define de distinta manera. Es base, que sería esta la base, por la altura, que sería esta otra. ¿Sí? Ancho por alto. Ok, para el triángulo también es muy general, que tiene que ser base por altura, y esta se divide entre 2. Ok, lado por lado. Esta es la base del triángulo y siempre se va a medir lo que es la altura del triángulo. Ok, así en general, porque vamos a trabajar ahorita un poco más adelante con lo que son los perímetros y las áreas en una tablita. En este caso, para la secuencia de libros solamente vamos a trabajar con cuadrados, así que vamos a tratar de que quede un poquito más claro esto. Por ejemplo, si yo tengo un cuadrado de 8 centímetros de lado, ¿cuál sería su perímetro y cuál sería su área? ¿Alguien tiene alguna idea? Anímense, chavos, de verdad sí, yo sé que sí saben. ¿Cuánto mediría el área y el perímetro de un cuadrado que mide 8 centímetros por lado? Teniendo en cuenta que pues son la misma medida por todos lados. Perímetro es 32. Área es 64. Ok, eso es muy correcto. Vamos a hacerlo un poco más complicado. En este caso,
la secuencia del libro nos pide hacer una tablita, ¿sí? Entonces es medida de lado. Por ejemplo, vamos a hacer una tablita pequeña. Nos pide área. Nos pide área y perímetro, ¿ok? Entonces, como ya utilizamos un cuadrado con 8 centímetros por lado, nos dice que tiene el área, que sería es lado por lado, que sería 8 por 8, 64. Entonces, ya, 64. Entonces, nos dice que el perímetro es la suma de todos sus lados. Entonces, 8 más 8, 16. Y 16 y 16 son 32. Ok, 32. Ahora, si tuviéramos un número un poco más grande, por ejemplo, 128 por lado, que sean centímetros. 128, ¿cuánto sería? Pueden utilizar igual una calculadora, no hay ningún problema. O igual si saben hacerlo mentalmente, pues también está muy bien. Perímetro 32, área 64, ok. Entonces, ¿alguien tiene idea de 128 por lado en un cuadrado? ¿Cuánto sería su perímetro y su área? Primer comentario se lleva un punto. Y que esté correcto. ¿Nadie? Ánimo, chavos, yo sé que sí saben. Es algo muy general y ahorita vamos a trabajar en el libro. Bueno, pues como nadie responde, entonces tenemos que 128. Si tiene 128 por lado, entonces vamos a multiplicar 128 por 128. ¿Sí? Esto ya nos da un número más grande, que sería 16.384. Les digo, lo pueden hacer con calculadora, lo pueden hacer mental, es como ustedes decidan, o igual en una hoja de papel. Simplemente es multiplicar 128 por 128. ¿Sí? Y para el perímetro, pues tenemos que sumar los 4 lados. Igual podría ser multiplicar 128 por 4, porque son 4 lados iguales. Entonces, a ver, ¿qué? No han respondido. 512 perímetro, correcto. Ok, sí. 512 el perímetro. Bueno, si quieren, pues pasamos entonces a lo que es ahora sí el libro. Es más general. Viene siendo el mismo ejercicio que estamos haciendo aquí, pero tiene un poco más de... No se puede decir complejidad, pero pues, es más entretenido. Dejen pongo la pantalla.
Me hago chiquito otra vez. Y aquí está. Ok, pues como les comentaba, esto lo vamos a trabajar en el libro. Si ven que aquí tenemos una primera actividad, es lo mismo que estábamos haciendo ahorita en el pizarrón. Estamos utilizando cuadrados, ya que la medida de sus lados es la misma. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tratar de resolver esta actividad. No es muy complicada. Aquí igual sí requiero que escriban en el chat. Aquí si pueden escribir en el chat estaría también muy bien para tratar de agilizar un poquito más. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Díganme chicos, ¿están de acuerdo o todavía están dormidos? Díganme, ¿están dormidos? ¿Qué pasó? Ok. Entonces tenemos aquí que vamos a tratar con... Entonces, ¿están de acuerdo? Sigo preguntando. Ok. Bueno, entonces empezando con esto, tenemos que en esta parte de la actividad nos dan un cuadro y nos dan diferentes cuadrados también. ¿Sí? Cada cuadrito equivale a 0.5 centímetros en este caso, porque vamos a trabajar con centímetros. ¿Sí? Nos pide 1, 2, 3, son 6. 3, 4, 5, así lo veo. Ok. No sé si se alcanza a ver un poquito de este lado. Ahí me dicen si se alcanza a ver en el pizarrón. Tanto pueden ver en el pizarrón. ¿Se graba o soy yo? ¿Se está grabando? Uf. A ver, déjenme intentar. Si tengo otra cosa abierta, creo que no. ¿Se le sigue trabando todos? A ver.
Maestra, si está ahí, podría confirmarme si se está trabando bien. Sí, 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 de verdad se está trabando. Le acabo de mandar un WhatsApp. Bueno, pues espero que no se trabe. Vamos a intentar resolver el cuadrito este. Ya los demás pues los van a hacer por su cuenta. Ya los demás testigos lo van a hacer por su cuenta. Entonces, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el primero que mide 0.5, el segundo mide 1, el tercero 1.5, el siguiente 2 y luego es 2.5. ¿Ok? Bueno, teniendo en cuenta esto, nos pide sacar el perímetro en centímetros si la medida de lado de un cuadrado es de 0.5. Entonces sabemos que si utilizamos el 0.5 lo multiplicamos por 4, tenemos como resultado el perímetro que es lo que vamos a tener. Entonces 0.5 por 4, 0.5 por más 0.5 da 1. Entonces 1 más 1 son 2, entonces sería el perímetro tendríamos 2. ¿Es correcto? De igual manera, si se sigue trabando, me pueden decir aquí en los comentarios. Bueno, continuamos, que nos pide lo que es el área. Ok, entonces tenemos que el área se va a multiplicar un lado por lado. Entonces, si multiplicamos 0.5 por 0.5, nos va a dar 0.25, que es simplemente un cuarto de la unidad completa. 0.25. ¿Es correcto? Podrían confirmar de verdad si se está trabando o si se alcanza a ver ya de nuevo. Bueno, pues aquí hay muchos sí, no sé a qué se refieren. Bueno, seguimos entonces. En la parte del perímetro, ¿esto cómo cambiaría si la medida del lado del cuadrado fuera 1? Entonces sería multiplicar 1 por 4 o sumar 4 veces el 1. ¿Sí? Entonces, pues, o por obvias razones, 4 por 1, pues el 4. ¿Sí? El área, en este caso, el área sí vendría siendo multiplicar 1 por 1. Entonces, sería 1 por 1, pues todo número multiplicado por 1 es su mismo número. ¿Sí? ¿Es correcto esto? ¿Sí? Ok, ahora, en el caso que la medida del lado del cuadrado tenga 1.5, ¿cuánto sería el perímetro? ¿Cuánto sería el perímetro si la medida del lado del cuadrado fuera o es 1.5? Ya se mira bien, se sigue trabando. Bueno, pues espero que se vea bien. Bueno, entonces para el perímetro tenemos que sumar los 4 lados que miden 1.5. Si sumamos 2, obviamente es 1.5 y 1.5 son 3.
Y si sumamos 3 más 3 son 6. Entonces tendríamos que el perímetro serían 6. Oh, chale. ¿Ok? ¿Está correcto? Ok, de la misma manera para multiplicar, para conseguir el área se multiplica 1.5 por 1.5. ¿Cuánto vendría siendo aquí? Bueno, pues voy a tratar de resolver esto lo más rápido posible porque, pues para que tengan también el tiempo para resolver las actividades. No son tan extensas ni las de español ni las de matemáticas, pero pues también tienen sesión con su maestra ahorita a las 11. Bueno, entonces para este caso de 1.5, para tener el área, vamos a multiplicar 1.5 por 1.5, que sería 2.25. ¿Sí? ¿Es correcto? Bueno, seguimos. En caso de que la medida del lado fuera 2, se multiplica, bueno, se suma 2 más 2 más 2 más 2, que serían 4 veces en la medida del lado. Entonces, 2 más 2 son 4, y 4 más 4 serían 8. Entonces tendríamos que el perímetro de un cuadrado que midiera 2 de lado serían 8. Y en el caso del área, sería 2 por 2, serían 4. En este caso, vamos a saber que el área siempre va a ser centímetros cuadrados, metros cuadrados, y 2.25, ¿sí? Y en el caso de la medida del lado de un cuadrado que tenga 2.5, bueno, sabemos que 2.5 es la medida del lado. Para sacar el perímetro, de igual manera repetimos que es sumar los cuatro lados. Entonces 2.5 más 2.5 da 5. Y 5 más 5 pues serían 10. ¿Sí? ¿Es correcto? Y en el caso del área, aquí también tendríamos que multiplicar 2.5 por 2.5. Que esto nos vendría dando un resultado de 6.25. ¿Es correcto? Y voy a borrar este último para hacer el último que no me ocupo. ¿Ok? Entonces, para el resultado final, bueno, para el valor final, que serían 3 por lado, tendríamos que, para el perímetro, sería sumar 3 más 3 más 3 más 3, ¿ok? O 3 por 4, que vendría siendo 12. ¿Sí? ¿Es correcto? Bueno, y para el área sería multiplicar la medida del lado, que sea 3 por 3. Entonces serían 3 por 3. Sería 9. ¿Es correcto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí se alcanza a ver bien? Ya para finalizar la sesión. Ok, está bien.
Bueno, entonces esto sería todo por la sesión de hoy, chicos. Mañana los veré para continuar con matemáticas y el miércoles, si pueden, bueno, piensen en su cuento. La actividad para el día de hoy, en la parte de aquí de matemáticas, pues simplemente es resolver, es de la misma manera, se resuelve de la misma manera todos los ejercicios de aquí. ¿Sí? Solamente te da unos datos pues algo implícitos, pero pues nada más es cuestión de leer, porque por ejemplo en la actividad 2 dice, imagina unos rectángulos cuya base se mantiene constante. Entonces tenemos entendido que la base siempre va a ser 1.5 y la altura aumenta 0.3 centímetros cada vez. ¿Sí? Entonces nos ponen aquí la tablita. ¿Sí? Tenemos 1 centímetro de la altura. La altura es la que siempre va a estar cambiando, entonces la base la vamos a tener igual siempre en 1.5. Vamos a sacar perímetro y área y pues resolver la pequeña pregunta. Dice, el perímetro y el área son proporcionales a la medida de la altura. En caso afirmativo, proporciona la constante. Creo que eso es lo que ya han estado revisando ustedes también aquí, entonces no creo que haya problema. De igual manera aquí dice, la altura de los rectángulos se mantiene constante en 2.5, entonces la altura, lo que es la altura de estos siempre va a ser lo mismo. Y la base va a aumentar 0.4 centímetros cada vez. Entonces simplemente es tener entendido que la misma fórmula es base por altura y aquí la base siempre va a estar cambiando. Tenemos la tableta igual, no es complicado, no es nada complicado. Y en la última actividad nos dice que las alturas, lo que es la altura y la base siempre van a cambiar. Entonces tenemos la misma tablita y pues sería lo mismo, o sea, resolver simplemente cambiando un valor u otro. ¿Quedó claro esta parte? ¿Sí quedó claro, chicos? Para dar por finalizada la sesión y pues que tengan tiempo, ya sea para hacer las actividades y para, no sé, almorzar algo. Hoy si almorzaron, pues mucho mejor. Aquí díganme en los comentarios si se alcanzó a ver bien, si comprendieron bien el tema. Y si hay alguna duda, pues me dicen y la revisamos así rapidísimo. ¿Quedó claro entonces? ¿Los demás qué dicen? Si alguien tiene alguna duda, de verdad nunca se queden con dudas porque eso es malo. Tenía un compañero en la secundaria que nunca preguntaba. Siempre se quedaba con las dudas. Ok, entonces, lo que sí están diciendo que sí quedó claro. Pues de mi parte entonces sería todo el día de hoy. Mañana igual voy a iniciar la sesión a las 9 para darle seguimiento a la parte 2 de lo que va a ser matemáticas, a la siguiente sesión de matemáticas. Y de igual manera necesito, bueno, que me compartan en el mismo grupo las evidencias, tanto de las preguntas que vamos a resolver en español, como los cuadritos, o sea, foto de igual del libro, si escriben en el mismo libro, o lo hacen aparte como ustedes gusten, pero de las tablitas contestadas. ¿Está bien? Bueno, chicos, pues muchas gracias por estar aquí. Que tengan un buen inicio de semana, que tengan buen día. Si almorzaron, pues a hacer sus actividades y a seguir con la jornada educativa. Y los que todavía no almuerzan, pues hay que almorzar poquito porque de repente se pone pesado. Y uno piensa mejor cuando ya comió. ¿Ok?
Bueno, gracias chicos, que tengan buen día. Gracias maestra por darme la oportunidad. Igual mañana estaré aquí a las 9. Adiós.